Muy bienvenidos al primer bloque de Puente B TV en este octavo capítulo de nuestra cuarta temporada. Tenemos a un gran invitado que es Dioscoro Rojas, el gran Guaripola Huachaca. Bienvenido, Dioscoro. Gracias. Bueno... No, yo te cuento, muchas gracias a ti por venir acá al programa. Dioscoro, cuéntanos un poquito, porque la gente te conoce como el Guaripola Huachaca, ¿cierto? Claro. Cuéntanos un poco, ¿qué es el colectivo Huachaca? Es que tampoco nosotros no somos colectivos, nosotros decimos que somos una fermentación. ¿Ya? Fermentación por ponerle algo nomás. Pero en las primeras cumbres que hace 20 años, la primera cumbre empezamos nosotros a decir puras tonteras, ¿no? ¿Ya? Entonces logramos hacer una declaración universal de los huachacas. Porque yo creo que nadie, el cuiquerío en general, porque empezamos una guerra infinita, decíamos, contra el cuiquerío. Y tampoco sabíamos mucho qué es lo que era el cuiquerío, tampoco menos lo que eran los huachacas. En ese tiempo había un tipo, Uneus, que escribió un libro sobre los huachacas, pero se refiere a la cultura televisiva, ¿no? Y que un poco tiene que ver con un libro que se llama Las razones para no mirar televisión, de un autor norteamericano. Pero esos eran los elementos que había, entonces nos costó en un tiempo como decir que éramos huachacas con G. Y tuvimos en la televisión también alguna dime y direte con este caballero, pero este caballero es un tipo muy amable, ¿eh? Uneus. Uneus, claro. Pero él durante la dictadura escribía cosas muy interesantes. Yo creo que él fue muy valiente, hizo cosas notables. Pero nosotros ahí empezamos a hacer, bueno, pero nunca tuvimos la intencionalidad ni una cosa. Pero esto fue como una especie de grupo de amigos y empezaron a conversar y se fue formando, en este caso, entre comillas, colectivo, y de a poco empezaron a colocar ciertas reglas, un poco lo que me contaba, y también ciertos rangos, porque usted es Guaripola. ¿Y por qué Guaripola y cuál otro tipo de rango existe? Bueno, porque lo que pasa es que el diario La Cuarta empezó a decir que yo era el Guaripola y los huachacas. Ah, ya. Entonces, como el movimiento entre, que yo lo llamo la fermentación, más bien, la fermentación huachaca, como que empezaron a decir, ¿esto de qué partido son? De esto que lo otro, porque todo era, usted sabe cómo somos los chilenos, confiamos de todo. Entonces dijeron que a nosotros, porque habíamos estudiado en Francia, dos de nosotros, que estuvimos muchos años en Francia, y que los masones nos habían mandado para Francia para que hiciéramos esta cuestión. Así que dijimos, ya, pues agarremos papas. Entonces los masones colocamos gran Guaripola, ya, pero fue esa tontera nomás. Entonces como para... Y el otro era el catador y la adelantadita teníamos también porque una niña que era periodista, ella como que veía las cosas, como era rapidita, le decíamos la adelantadita. ¿Y cómo empezó a evolucionar y a crecer este colectivo y en general para después sacar un rey, una reina huachaca y en general hacerse más conocido a nivel nacional? ¿Cómo fue creciendo? Porque no tenemos, es que yo no tengo explicación de esto, ¿no? Porque nosotros no fuimos ni como el hecho de que fuera fermentación. No teníamos, nosotros decían, no tenemos objetivos generales ni específicos. Claro. La única cosa que tenemos clara es que no tenemos ni una hueá clara. Entonces nosotros, porque no éramos cuicos, el cuico cierto ordena y esto que lo otro, y los criticaban mucho, porque planificaban hasta y colocaban la cuestión hasta que en el cementerio tenían la frase, compran y esto. Entonces nosotros éramos todo lo contrario. Un poco como dice Nicanor Parra, Roberto Parra, no tiene los papeles en orden. Nosotros no teníamos los papeles en orden. Pero en el fondo somos todos huachacas en Chile, porque yo creo que la fermentación, el gran cantidad de la población es bien huachaca, o no, o la podríamos separar. Es que tampoco, ahí está el tema, quiero que ser huachaca, porque ese es el tema que nosotros hemos puesto en el país. Entonces la gente dice cuando van las candidatas, no, este no es huachaca, es huachaca. Entonces la gente
Especialmente en los barrios empieza a apelar a las candidatas, no, a esto, que no sé. Pero eso es lo que se provoca, po. Pero en ese sentido, ¿qué sería Huachaca? Porque para mí Huachaca sería, no sé, pues, el que va tomando su vinito, el típico chileno nomás, o no. Claro, porque nosotros creemos que el cuiquerío, y es nuestra primera vez que cuando lanzamos un comunicado de prensa, porque esto nace, porque viene la cumbre de la América. ¿Ya? Entonces a nosotros nos fregan a cada rato a ir a la cumbre de la América. Y nosotros déjennos de molestar. Entonces hasta que inventamos una cuestión para que no nos molestaran más, dijimos vamos a hacer una cumbre de Huachaca. Y de ahí empezaron los otros a revolotear para allá y para acá. esto Y fue qué van creciendo. a hacer y todas las cosas. Y nosotros más mentiras le contamos. Pero nunca intentamos hacerlo, si nosotros era una tontera porque veníamos hablando puras tonteras siempre. Y de ahí, pum, explotó y más gente se agregó. Claro, porque nosotros éramos como puro gente que no tenía ni un futuro, po. Entonces lo pasábamos tomando, éramos 2 curados y medio, digo yo, ¿ah? Entonces, pero nosotros le damos la otra connotación, porque el cuiquerío empieza a referirse al pueblo chileno, a los populares, hablamos Claro. nosotros. Le dice Cuba picante ordinaria, Sí. ese es Huachaca. Entonces decimos nosotros, ya, aparte de Huachaca, ¿qué más nos pueden decir? Ahí. Entonces quedamos así, pero le pusimos la otra con G y nos declaramos humildes, cariñosos y republicanos. Porque nosotros decimos que el cuiquerío con esa cosa de la cultura, no sabe, ni ellos saben que lo que tienen una definición de la cultura. Es que es muy Entonces, disperso. como una torre de Babel para ellos. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces nosotros después empezamos a hablar de chilenidad y los huachacas quiénes eran, porque nos fuimos definiendo en el camino algo como para... ¿ah? Yo te quiero llevar a tu juventud, a tu época de músico, y también a tu participación en el MAPU, y cómo fue, primero, este canto nuevo que se decía, cómo fue llevar la música en aquellos tiempos y cómo te afectó también el golpe militar. A ver, yo de repente le digo a los cabros que uno no es de, como te dijera, no es de Cochayuyo, ¿ah? ¿Ya? Yo a los 17 años había ganado todos los festivales del sur. Entonces, cuando llego a Santiago, el Conservatorio Nacional, no tengo los estudios suficientes para entrar a la carrera que tenía música, yo. ¿no? Pero sí espero un año y se abre la posibilidad y entro. Éramos como era una carrera, era licenciatura en composición, que era la carrera de más elite que había en el conservatorio. O sea, tenía que tener una tracalá de años. ¿Y por qué te costó mucho? O sea, ¿por qué no pudiste ingresar? No, porque no tenía los estudios suficientes, porque No era eran solo por el 5 talento, años. sino que tenías que tener también alguna influencia que te ayudara para... No, era 5 años de teoría, 5 años de contrapunto, 5 años de armonía, más las obras que tenía que presentarse, una weá. Era para los cabros chicos que nacían tocando Nacían piano. tocando. No, verdad. Entonces con la reforma se dio la posibilidad y ahí entré yo con la reforma. Y creo que fue el único nomás que entró ahí. Entonces, además, el que fue Premio Nacional de Música, como las obras que presenté yo, me las admitieron y por ahí pasé. Pero, claro, y después yo me metí al MAPU. Yo venía del MAPU ya, ¿no? Porque en ese tiempo no ser militante era una vergüenza. Claro. Toda la universidad militaba en esto, que esto, otro. Y yo venía, bueno, y en el MAPU, bueno, llegué el 73. Bueno, yo hago varias cosas también. Yo canto en televisión varias veces con el Víctor Jara, con el Ángel. El padre Ugarte, había un sacerdote que cantaba muy bien. El Pato Man, yo me voy a la Peña de los Parras, que era ¿Sí? en ese tiempo era como atracción latinoamericana. Por ejemplo, el Silvio Rodríguez vino en ese tiempo, pero nadie lo conocía. Mira, imagínate. Y bueno, Milanés también.
Entonces había un fervor, como te dijera, una cuestión de cultura. Por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales, por ejemplo, Italia, tú lo tenías aquí, pero al mismo tiempo tenías un director alemán. Más están los escritores, entonces no sabíais para dónde ir. Entonces ese periodo fue bien floreciente. ¿Y después vino un quiebre con el golpe? Claro, porque a mí nunca me han echado del conservatorio, ¿Ya? pero se fue el decano, se fueron todos en la facultad. Yo quedé más o menos solo. Después me encontré con unos compañeros en Holanda. Y bueno, se fueron todos los profes y que yo intenté regresar al conservatorio, pero no podía yo porque las condiciones económicas, entonces me puse a trabajar aquí y allá y empecé ya empecé a hacer clases, después dirigí institutos, toda la cosa, y seguí estudiando con los maestros, con Cirilo Vila, que es el músico más, o quizás el profesor más importante que ha tenido este país durante... Y Dioscoro, ¿qué te parece la música actual? ¿Qué te parece el reggaetón? Es que yo no escucho, yo no. Y Porque también, no, y los es nuevos que cantos, estoy fuera de todo ese tipo de cosas, ni siquiera los nuevos tengo cantos radio. populares, ¿no? ¿Ah? ¿Y los nuevos cantos populares los escuchas? Ah, sí, pero yo creo que... ¿Hay diferencia de tu época o no? Con lo nuevo que están haciendo los músicos chilenos. No el reggaetón, te estoy hablando de nuevos cantos y en general. Es que yo creo que tiene que ver con la sociedad misma. O sea, lo que acá hay hoy día un poco es como la iglesia tan separada de sus fieles. Claro.